Entonces, decía, tomamos a Elster, que es un representante de las teorías de la acción racional, que como les planteaba antes, bueno, no es que desconocen otras dimensiones que están involucradas en el actuar humano, pero consideran que la racionalidad, sobre todo una racionalidad calculadora, medio fines, es la que permite articular de manera más clara todo un haz de comportamientos, todo un haz de relaciones entre reacciones y respuestas que se gestan en digamos, nuestros modos singulares de estar en común, de vivir con el otro, ¿no? Entonces, la idea era justamente contraponer una perspectiva que ubica la racionalidad en la mecánica de funcionamiento del sistema, una perspectiva que ubica la racionalidad en la interacción dialógica entre sujetos cuyos sistemas de normas se gesta en su modo de estar en el mundo, ¿no? en el mundo de la vida, digamos, como dimensión en la que se generan las prácticas valorativas, ¿no es cierto? Y una dimensión o una lógica de análisis que pone en las características constitutivas del sujeto la posibilidad de pensar el despliegue de una racionalidad medio fines como orientadora de las prácticas, ¿no? Si bien, como les decía antes, ninguno de los representantes de la teoría de la acción racional desconocería que hombres y mujeres tienen un montón de otras dimensiones a la par de la razón que inciden en sus comportamientos. Pero bueno, a los efectos de pensar las prácticas sociales, la racionalidad medio fines es la que permitiría articular de manera más clara todo un haz de motivaciones, respuestas, comportamientos, ¿no es cierto? Y tomé también para empezar a presentar el autor y el texto que teníamos para leer, una cuestión que aparece en este texto de Salvador Mastorres, que dice que cualquier concepción de la sociedad que presuponga, digamos, que ésta se funda en la agregación, en la articulación, digamos, de individuos, ¿no? Más allá de cómo pensemos el vínculo que se da entre esos individuos. Pero si nosotros tomamos como punto de partida para el análisis de lo social al individuo, en algún punto, dice Mastorres, vamos a caer en la necesidad de hacer consideraciones sobre la naturaleza humana y las condiciones existenciales que atraviesan a esos individuos. De hecho, Mastorres dice que esto también le ocurre a una vertiente de la teoría crítica y particularmente propone incluso pensarlo en relación a Habermas, ¿no? Bueno, si, digamos, el sujeto de la comunicación es un sujeto cuya racionalidad se teje intersubjetivamente y se pone en acto en su capacidad de fundamentar frente a los demás el curso de sus acciones, en algún punto hay un presupuesto antropológico, diríamos, sobre ese sujeto humano que puede, digamos, interactuar comunicativamente con los demás y fundamentar racionalmente el curso de sus acciones, ¿no es cierto? En el caso de estos autores que se inscriben en la perspectiva de la acción racional, también podríamos decir que más allá de que consideren que en la racionalidad no se agotan todas las características de los individuos, lo cierto es que, bueno, habiendo elegido como punto de partida para el análisis la racionalidad, en algún momento entra en el campo de visibilidad de sus perspectivas teóricas elementos que tienen que ver con la necesidad de establecer consideraciones sobre la naturaleza humana, sobre las condiciones de existencia de hombres y mujeres, etc. Entonces, reconociendo que hombres y mujeres tienen muchas otras características, además de la racionalidad, que tienen pasiones, emociones, tienen impulsos que no pueden explicar, etc. Una de las categorías que propone Elster para
analizar la racionalidad de las prácticas, es la idea de una racionalidad imperfecta. ¿Cómo sería la idea de una racionalidad imperfecta? Una racionalidad que es consciente, podríamos decir, de las flaquezas, de la debilidad de la voluntad, pero que, digamos, tiene su posibilidad de autocorrección, digamos, en la idea de, bueno, ser débil y saberlo. La voluntad tiene flaquezas, pero como somos conscientes de nuestra debilidad o de la debilidad de nuestra voluntad, lo sabemos, podemos lograr una racionalidad por medios indirectos. En algún sentido, esta racionalidad imperfecta es una forma de llegar a la racionalidad por medios indirectos que permiten, digamos, reforzar la flaqueza de la voluntad a través de, digamos, mecanismos autorrestrictivos, podríamos decir. Esta racionalidad imperfecta es lo suficientemente, digamos, no es lo plenamente racional para confiar en que los individuos actúen racionalmente en ausencia de todo tipo de restricciones. No tiene la suficiente confianza como para aceptar que la racionalidad de hombres y mujeres en su despliegue más pleno alcanza para, digamos, lograr una convivencia armoniosa sin que exista ningún tipo de limitaciones, pero es lo suficientemente potente como para reconocer que su debilidad requiere algún tipo de restricción que evite los desbordes. No somos lo suficientemente racionales para vivir sin la necesidad de atarnos a reglas o a normas, pero somos lo suficientemente racionales como para saber que tenemos una voluntad débil y que necesitamos, en los momentos en que somos conscientes de la flaqueza de nuestra voluntad, aceptar, atarnos a algunos medios que, bueno, de alguna manera logren, por vías indirectas, acceder a la racionalidad, ¿no es cierto? La cuestión es, bueno, ¿quién elige? Hay dos preguntas que uno podría hacerse, ¿no? ¿Quién elige atarse? ¿Es el individuo o el cuerpo político? Esta racionalidad imperfecta implica que el individuo es consciente de sus propias limitaciones, de la flaqueza de su voluntad, y por lo tanto elige atarse, o es el cuerpo político, el sistema. Yo puse entre signos de pregunta, porque podríamos ver si esta idea de una racionalidad imperfecta en la cual es el cuerpo político el que elige autorrestricciones con el fin de evitar alternativas imprudentes, puse yo, bueno, que tienen que ver con, dice Elster, con la miopía o la debilidad de la voluntad de un sujeto colectivo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno podría considerar, y esto lo dejo abierto para que lo vayamos viendo, que este esquema de análisis se podría trasladar a un enfoque sistémico, digamos, y podríamos pensar que es el sistema el que reconociendo sus propias limitaciones, elige establecer algunas restricciones. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero me interesaba esta cuestión, ¿no? La idea, la elección, digamos, de optar por la racionalidad como dimensión analítica para entender el sentido de las prácticas sociales, una dimensión analítica que no agota, que hombres y mujeres sumen a la racionalidad otras características que a veces condicionan o incluso contrarrestan el potencial de la razón, pero que, digamos, definen una racionalidad imperfecta que, si bien es insuficiente para vivir sin reglas, es lo suficientemente, digamos, apta como para reconocer sus propios límites y fijarse reglas para evitar los desbordes. La imagen de una racionalidad imperfecta que elige atarse está tomada de la figura de Ulises, que de hecho es el título de uno de los, bueno, vieron que el libro, se llama Ulises desatado. Elster tiene una serie de libros, uno se llama Ulises y las sirenas, otro se llama Uvas verdes, se llama Ulises desatado, y me estoy olvidando de otro que también tiene títulos así muy sugerentes, ¿no? Y todos apuntan a pensar
los vericuetos de esta racionalidad imperfecta. Ulises y la sirena, que es el primero de la serie, alude a esa condición de racionalidad imperfecta en la cual el individuo sabe de la flaqueza de su voluntad y elige atarse, como Ulises cuando están por pasar por las Islas de las Sirenas, le pide a los marineros que lo aten al mástil y que, digamos, no lo escuchen, no le hagan caso si en algún momento les pide desatarse, y para reforzar, digo, porque no es solo, fíjense, ¿no?, lo de atarse a sí mismo, sino como autorrestringirse, sino aplicar también restricciones a los demás. Uno no está seguro ni de uno mismo, ni tampoco de los otros. Entonces Ulises, no conforme con decirle a los marineros, si yo les pido que me desaten, no me hagan caso, elige, digamos, una alternativa que es que se tapen los oídos con cera, para que ni siquiera lo puedan escuchar, para que, digamos, a pesar de esa orden que él dio, alguno, digamos, se sienta conmovido por los gritos desesperados de Ulises y traicione la obediencia a la orden dada por Ulises de que no lo desaten, aun cuando pida desesperadamente ser desatado, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿no?, de un sujeto que reconoce que va a haber situaciones en las cuales no va a poder responder racionalmente y por lo tanto elige atarse a sí mismo y al mismo tiempo ponerle restricciones a los demás para que las ataduras que se pone a sí mismo sean plenamente efectivas y no sea que se topen con digamos, la imprudencia de los demás, es la imagen que Elster elige para tipificar esta racionalidad imperfecta. Después, en el texto que nosotros sumamos a la lectura, el Ulises desatado, ¿cuál es? Bueno, el Ulises desatado es el que contempla la posibilidad, digamos, de enfrentar situaciones de necesidad que requieran eliminar las restricciones, ¿no? Y uno podría pensar en esta clave el estado de excepción. Digamos, el estado de excepción sería una forma en la cual un colectivo, frente a situaciones que aparezcan como indomesticables, elige, digamos, deja abierta la posibilidad de eliminar las restricciones para gestionar sin límites en esa situación de excepción, ¿no? Bueno, Ulises desatado remitiría a las figuras, digamos, o a las situaciones en las cuales se opta por hacer caer las restricciones, pero también, digamos, como parte del despliegue de esa racionalidad imperfecta. Bueno, esa racionalidad imperfecta no puede prever anticipadamente todo el conjunto de situaciones ante las cuales se tendrá que enfrentar, y puede ser que en algunas de esas situaciones imprevistas, dada la condición de excepcionalidad, sea necesario eliminar las restricciones preestablecidas, ¿no es cierto? Entonces, la racionalidad imperfecta tiene que ver con esto, ¿no? Con el reconocimiento de una voluntad débil que de manera anticipada elige restricciones para lograr esa racionalidad por medios indirectos, que implicarían atarse, limitarse, y al mismo tiempo, en esta última versión, digamos, del libro que sacamos el capítulo para leer, la posibilidad también de que en el marco de esa racionalidad imperfecta, que no pudo prever de manera anticipada todas las situaciones a las que debería enfrentarse, bueno, pueda también de manera anticipada dejar abierta la posibilidad de eliminar las restricciones, ¿no? Y esto lo planteo, después lo vamos a trabajar más. Hay una cosa interesante que me parece que plantea esta perspectiva, que no está en el enfoque sistémico y no está tan clara en el texto de Habermas, que es la dimensión de la temporalidad, digamos. El problema con la racionalidad es anticiparse a los avatares del tiempo. Digamos, lo que desafía la racionalidad no es la complejidad de las situaciones que marcan la inmediatez del presente, sino que lo que desafía la racionalidad
es la incertidumbre del futuro. Y entonces, esa racionalidad imperfecta, como no puede conocer todas las posibilidades del futuro, como el futuro es incierto, tiene que dejar abierta la posibilidad de atarse y de desatarse. No sé si hasta acá queda claro, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Si no, seguimos adelante. Bueno, entonces, si las restricciones funcionan como autocompromiso, es decir, como un compromiso que uno asume consigo mismo de aceptar limitaciones o dejar abierta la posibilidad, como decíamos antes, de que algunas limitaciones se caigan en situaciones de excepcionalidad. A mí me parecía interesante ordenar la lectura de este texto en función de 3 preguntas, 3 problemas, que son: ¿quién restringe? ¿Cómo se restringe y para qué se restringe? ¿No? Si digamos, el precompromiso es una forma de restricción, digamos, bueno, uno tiene que preguntarse quién se va a restringir, quién a través del precompromiso se va a restringir, cómo se va a producir esa restricción y cuáles son los objetivos de esas formas de autorrestricción. Y obviamente para estas 3 preguntas, que yo elegí como para ordenar el texto, hay muchas respuestas, porque el texto, digamos, no, por lo menos no en este pasaje que elegimos, no busca ser concluyente en un sentido unívoco, sino mostrar digamos, una variedad de alternativas que se presentan ante la idea de una racionalidad imperfecta que elige la vía de las restricciones como una forma indirecta de acceder a la racionalidad a través de una especie de autocompromiso en relación a la aceptación de las normas, ¿no? Entonces, la primera cuestión que, digamos, que uno podría plantear en relación a la primera pregunta, ¿quién restringe?, es si se autorrestringe el individuo o la sociedad. En realidad, las dos cuestiones están planteadas en el texto. Uno podría presuponer, digamos, en una ficción individualista, contractual individualista, al modo de las teorías políticas dominantes de la modernidad, ¿no es cierto?, que es el individuo el que elige autorrestringirse. Pero el propio Elster dice que esa que fue la respuesta que él ensayó en el primer libro, ¿no?, Ulises y la sirena, pecó de cierta ingenuidad. En realidad habría que ver si no es mucho más digamos, en la historia fácticamente acontecida, si no es mucho más la sociedad la que restringe al individuo en un formato, digamos, en el cual obliga formalmente, digamos, a ese individuo a aceptar esas restricciones como autoimpuestas, ¿no? Piensen en la formulación del contrato en Rousseau. Uno es, digamos, una forma, el contrato social habilita un tipo de comunidad política en la cual uno al ingresar permanece tan libre como antes porque cuando obedece a la ley está obedeciendo, digamos, a las regulaciones que uno mismo se ha autoimpuesto en la medida en que cada uno de los individuos forma parte, digamos, del soberano, ¿no? Integra el soberano. Entonces, finalmente, obedecer a la ley es una forma de autorrestricción. Obviamente, estas son fórmulas bastante ficcionales, iluminadoras sin dudas, pero que, dice Elster, no dan cuenta de la situación efectiva, real, de un individuo motorizando por sí mismo la posibilidad de atarse, como Ulises, digamos. No, o por lo menos no la mayoría de los individuos. ¿Cuántos individuos? Pensemos en los procesos históricos fácticamente acontecidos, digamos, de los constitucionalismos, ¿no?, de los procedimientos constitucionales. ¿Cuántos individuos efectivamente eligieron, en principio, si pensamos desde los orígenes de la modernidad, eligieron establecer cuáles iban a ser sus representantes, y después, obviamente, mucho más, uno podría limitar e incidir en el producto
es decir, en esas restricciones efectivas sistematizadas en las constituciones, digo, la incidencia de cada uno de los individuos es menor, ¿no? O en todo caso es muy indirecta, es a través de sus representantes, lo cual prácticamente equivale a decir a nada, digamos, no incide para nada, ¿no es cierto? Entonces, la primera cuestión es el individuo que se restringe a sí mismo porque, bueno, participa efectivamente para decidir cómo se va a atar, o en realidad es la sociedad la que establece restricciones para cada uno de los individuos que la componen. Por otra parte, en esta situación, lo otro que habría que tener en cuenta es si cuando decimos que es la sociedad la que restringe a los individuos, no estaríamos, digamos, en una situación en la cual lo que hay que analizar es la relación entre mayorías y minorías, ¿no? Una situación en la cual algunos, cuando decimos la sociedad, en realidad estamos hablando de algunos que restringen a otros, o algunos que restringen a todos, pero siempre, digamos, en una relación de mayoría-minoría, ¿no? Y obviamente las restricciones van en el sentido de las minorías hacia las mayorías. Otra cuestión que aparece, no formulado con esta terminología, pero que me parece que aparece colateralmente en el análisis de Elster, es la figura de la relación entre poder constituyente y poder constituido, ¿no? ¿Quién se ata? El poder constituyente, por ejemplo, el pueblo, digamos, el constitucionalismo moderno, la sede del poder constituyente es el pueblo, ¿no? De hecho, bueno, el texto cita a Sieyès y la figura de la nación, que podríamos equiparar con el pueblo como, digamos, núcleo de poder a partir del cual se establecen las restricciones. O el poder constituido, es decir, las instituciones establecidas a través de esos mecanismos constitucionales. Bueno, en realidad podríamos decir que las dos cosas se juegan en estas restricciones como autocompromisos, ¿no? Por un lado se ata el poder constituyente, porque una vez que se elige a los representantes, bueno, ya las posibilidades de incidir se ven minimizadas, ¿no? Aunque el propio Sieyès decía que el pueblo nunca pierde su poder constituyente, algo parecido encontraríamos en Carl Schmitt, pero en la práctica, digamos, en la dinámica cotidiana del funcionamiento de las instituciones, el poder constituyente del pueblo queda en suspenso mientras están en funcionamiento pleno las instituciones del poder constituido. Y por otra parte, el poder constituido también se autoimpone restricciones. Por ejemplo, dice Elster, cuando para el poder legislativo, para sancionar algún tipo de regulaciones, requiere una mayoría cualificada, ¿no? 2/3, por ejemplo, de las votaciones, para, no sé, por ejemplo, para impulsar una modificación en la Constitución. Una cantidad mínima de diputados para dar el quórum, que en general es mayor que para las sesiones ordinarias, y una cantidad de votos a favor de la convocatoria de una reforma, que en general tiene que ser de 2/3. Bueno, esa es una autorrestricción del poder constituido. La autorrestricción del poder constituyente tendría que ver con la imposibilidad de participar de manera directa mientras estén en pleno funcionamiento las instituciones generadas a partir del gesto originario, digamos, de transferencia de poder que tiene lugar, no sé, por ejemplo, en las convenciones o a través de la votación, etcétera, ¿no? Y esta pregunta indirectamente lleva a otra cuestión que es, bueno, preguntarse en qué actor reside el poder, ¿no? Las restricciones como autocompromiso, en cualquiera de las circunstancias, aún las surgidas de una interacción dialógica plena con una gran participación de interlocutores, remite a la pregunta por el poder. El poder no queda fuera de esta cuestión de las autorrestricciones. Entonces, cuando pensamos, digamos, en la mecánica de las restricciones como forma de autocompromiso, no podemos eludir la pregunta por el poder. ¿Dónde reside el poder? ¿En qué actor? ¿En qué institución?
en qué núcleo difuso incluso del tejido de relaciones sociales reside el poder. En general, en los casos que analiza el texto de Elster, pensamos en núcleos constituidos, ¿no?, de ejercicios del poder, pero en situaciones, digamos, de mutaciones, de trastornos políticos, de conflictos, tensiones, uno podría pensar en situaciones en las cuales el poder se va desplazando, que justamente, digamos, vuelven conflictivo el escenario porque no hay un núcleo definido ni definitivo en donde reside el poder, y justamente eso, digamos, dinamiza ese proceso por el cual el poder como autorrestricción se va desplazando o va mutando, ¿no? La otra pregunta que me parece importante para analizar el planteo de Elster es cómo se restringe. Hay muchas formas de autorrestricción que persiguen el mismo objetivo, como decíamos antes, ¿no?, de lograr por la vía indirecta formas de racionalidad que limiten el comportamiento individual y colectivo, ¿no? Bueno, esas formas, digamos, indirectas de acceder a una racionalidad que permita pensar en limitar el campo de acciones posibles de hombres y mujeres, pueden encontrar, digamos, mecanismos diversos, ¿no? De hecho, por ejemplo, Esther cita un pasaje de Tocqueville donde plantea que la mejor manera de controlar a los franceses es la extensión de la libertad, porque a los franceses, dice, las restricciones los enfurecen. Entonces, lo que hay que lograr es una extensión efectiva de la libertad, pero a través de mecanismos institucionales. Una libertad vehiculizada en formatos institucionales preestablecidos que permitan justamente establecer o fijar controles sin atar, para evitar que, como dice Tocqueville, las restricciones enfurezcan a los franceses. Y lo mismo podría pensarse, digamos, trasladarse a otros escenarios, ¿no? Otras formas de autorrestricción aparecen utilizadas, dice Elster, tanto en sentido literal como metafórico. Uno podría decir que, por ejemplo, la eliminación, digamos, de la reelección indefinida es una autorrestricción que algunos aparatos o cuerpos políticos han establecido en un momento de la historia que, digamos, implicó autorrestricción en un sentido literal, para sí mismos, como generación política, y para las generaciones políticas venideras, la imposibilidad de, por ejemplo, más de 2 reelecciones, es una autorrestricción en sentido literal. Efectivamente, hay una normativa explícita que impide que, por ejemplo, bueno, alguien sea reelegido muchas veces porque se considera, como era el espíritu de las limitaciones en el siglo XIX sobre todo, que, digamos, la reelección indefinida potenciaba tendencias despóticas. Pero también uno podría pensar en un funcionamiento más metafórico de las restricciones, que tienen que ver no con atarse a través de la ley, sino con establecer algunos límites que se justifican más en el orden de los valores que en el de las restricciones institucionales efectivas. Si ustedes se fijan en el texto, por ejemplo, hay referencias a reformas institucionales que podrían, digamos, contravenir la Constitución. El ejemplo, no sé, del Parlamento, del Senado polaco, incluso del Senado del Congreso norteamericano, de la relación entre el presidente del Congreso norteamericano, en las cuales, digamos, las restricciones son más metafóricas en el sentido de metaconstitucionales, dice él, porque la sanción es más moral que efectiva, digamos. De hecho, en la práctica,
en la, digamos, en lo difuso de la letra de la ley, se pueden alojar interpretaciones diversas que algunos podrían considerar como anticonstitucionales y que otros podrían argumentar como adecuadas a las reglas que fija la Constitución. Pero finalmente la elección, digamos, de hacer o no hacer, en un sentido de, bueno, violar, digamos, los principios constitucionales o atenerse a principios constitucionales difusos, tiene que ver con una limitación, digamos, más simbólica que efectiva, que se puede medir, por ejemplo, en términos, dice Elster, electorales. ¿Cómo sería leído por el electorado que un ejecutivo, digamos, optara por una estrategia institucional que apareciera como posiblemente contraviniendo la Constitución? En realidad ahí la autorrestricción tendría que ver más, dice Elster, con el riesgo de no ser votado en una elección ulterior que con la restricción efectiva, que digamos, no podría definirse de manera taxativa, dado las lagunas de la ley o las imprecisiones de la ley. Esto pasa, digo, tomo como ejemplo, por ejemplo, las reelecciones en los rectores de las universidades, ¿no? Había, digamos, la fórmula era taxativa, no había más de 2 reelecciones, pero cuando digamos, viene la normalización democrática después del 83, muchos eligen tomar, digamos, el primer mandato como un periodo de transición, normalización, le decían, en el cual, como no habían sido elegidos por los mecanismos institucionales que preveían los reglamentos de las universidades, no contaba como un mandato. La verdad que la fórmula era difusa. Digo, había tanta jurisprudencia, podríamos decir, a favor como en contra. Pero en realidad, ¿qué es lo que terminó definiendo si se tomaba esa instancia de normalización como un mandato efectivo o no? Y por lo tanto, digamos, si se tomaba como un mandato efectivo, se limitaba la posibilidad de reelección, y si no, se podía llegar hasta 3 reelecciones. Bueno, a través de una restricción que era más metafórica, podríamos decir que funcionaba por desplazamiento metafórico en términos de la sanción moral de la comunidad universitaria, que iba a juzgar como manipulación el hecho de considerar que el primer mandato, como había sido en el marco de las normalizaciones, no entraba, digamos, no era juzgado como un mandato efectivo, y por lo tanto se podía reelegir una tercera vez, ¿no es cierto? Bueno, ese me parece que es un ejemplo claro, digo, porque los otros casos que menciona Elster, como los del Senado polaco, por ahí son muy lejanos para nosotros, me parece que es un ejemplo claro de una autorrestricción que funciona más en el sentido metafórico, cuando funciona, porque en realidad la normativa era oscura, digamos, había lagunas en los reglamentos que permitían interpretar que ese primer mandato de los rectores, como eran normalizadores, no, digamos, a ese mandato no se aplicaba la regla, digamos, de solo 2 reelecciones posibles, ¿no? Bueno, en ese sentido, cuando se optó por no considerarlo, o digamos, tomarlo como un mandato efectivo y no presentarse a una tercera reelección, la restricción fue más metafórica, simbólica, si ustedes quieren, que efectiva, porque, bueno, la letra de la ley, del reglamento universitario, no era claro en ese sentido, ¿no? Después hay también, dice Elster, una serie de convenciones no escritas, cuya posibilidad de imponerse tiene más un carácter político que jurídico. Uno podría pensar en la estructura normativa de la que habla Habermas, relacionándola con el mundo de la vida, digamos, ¿no? Con algunos valores asentados, por ejemplo, a través de la tradición, que es una figura a la que apela tanto Elster como Habermas, ¿no? Y bueno, estas convenciones no escritas, serían una forma de establecer restricciones, un mecanismo específico para generar restricciones, aunque no se ajusten a la formulación explícita de la ley, ¿no es cierto?
Y después, obviamente, están las constituciones escritas, que son la fórmula moderna, ¿no?, para establecer restricciones. Y acá, con esto, digamos, me puedo conectar con el otro punto, que es para qué se restringe, ¿no? Las constituciones escritas, a través del constitucionalismo, hacen ingresar, digamos, esta, digamos, racionalidad imperfecta, pero con capacidad de cálculo, ¿no?, como un elemento de economizador de tiempo, que es, como decíamos, como veíamos en el caso de Luhmann, un factor crítico para los sistemas. Entonces, las constituciones escritas se supone que establecen reglas más rígidas que demoran el proceso de cambio frente a, digamos, la velocidad que puede alcanzar la legislación común, digamos, habitual, que procede a través de los parlamentos, ¿no?, del poder legislativo, digamos, en sus cámaras, cuando es bicameral o en la cámara, o en una cámara única, ¿no? Entonces, las constituciones escritas son una forma, digamos, obviamente, de establecer restricciones, pero que además juegan con otro factor importante que tiene que ver con para qué se restringe, que es la administración del tiempo, digamos, del ritmo, podríamos decir, la administración en una temporalidad de largo alcance del ritmo de las transformaciones. Y esto tiene que ver con el objetivo de las restricciones, ¿no? ¿Para qué establecer restricciones? Bueno, para economizar tiempo, que es un factor crítico en los sistemas, podríamos decir, parafraseando a Luhmann. Entonces, digamos, se restringe para poner obstáculos al cambio. Acá tomo la cita textual de Elster, ¿no? Las modificaciones constitucionales serán lentas en comparación con la rapidez con que se procede en la política parlamentaria corriente, ¿no? Se restringe para poner obstáculos al cambio y entonces administrar de alguna manera en una temporalidad de largo alcance el ritmo de las transformaciones. Dice Elster, cuando uno se autoimpone restricciones, ¿qué está haciendo? Poner restricciones en un tiempo 1 para producir efectos buscados, digamos, y no buscados en un tiempo 2. Para producir efectos buscados es lograr los objetivos que se persiguen, y no buscados evitar que ocurran determinadas cosas, pero en un tiempo 2. Es decir, las restricciones, las autorrestricciones, digamos, como forma de compromiso, funcionan, digamos, en una temporalidad diacrónica, ¿no? Hay restricciones en un presente que tendrán efectos en un futuro, ¿no? Como una forma, yo puse acá, de domesticar el futuro, digamos, como el futuro tiene que ver con lo incierto, y en esta forma de racionalidad imperfecta, nunca somos capaces de anticipar de manera plena todo lo que pueda acontecer en ese futuro. Estas restricciones que operan, digamos, en una modalidad diacrónica, pero, digamos, generando en un tiempo 1 fórmulas o normativas que tienen que tener determinado efecto en un tiempo 2, ¿no? Un efecto que puede ser que se produzcan o que no se produzcan. Algunas cosas tienen, como les decía, como objetivo una especie de intento de domesticar el futuro, de volver más predecible el futuro, o por lo menos de regular el ritmo de las transformaciones que, digamos, avanzan hacia un futuro que siempre es incierto, ¿no? Y en este punto, y ya para cerrar, hay una cuestión que me pareció interesante, ¿no?, respecto de las paradojas de las democracias modernas, en las cuales, dice Elster, cada generación quiere ser libre para atar a sus sucesoras, pero al mismo tiempo rechaza la posibilidad de ser atada por la generación que la antecedió, ¿no? Ese es el problema, diríamos, de la democracia, ¿no? El elemento conflictivo, ¿no?, la complicación que enfrenta la política democrática en relación a la administración del ritmo del cambio, ¿no? Las generaciones presentes quieren regular lo que va a pasar a futuro, pero al mismo tiempo quieren
romper amarras con las herencias del pasado, rechazando las restricciones o las autorrestricciones que se impuso la generación pasada con la expectativa de que los alcance, digamos, o alcance esta generación presente, ¿no? Y finalmente, digamos, las restricciones, ¿no?, introduciendo la dimensión de la temporalidad, juegan siempre con esta paradoja, cómo romper amarras con las restricciones heredadas del pasado, pero al mismo tiempo administrar el ritmo de las transformaciones en vistas a un futuro, un tiempo 2, como dice Elster, ¿no? Elster, como muchos en esta vertiente, son muy partidarios de las formulitas, los cuadros, las curvas, una cosa que a mí me cuesta mucho procesar, pero bueno, lo tomo por lo menos en este punto, ¿no? En las paradojas de la democracia, la cuestión es cómo romper amarras con el pasado, para no estar condicionados por las autorrestricciones que se impuso la generación pasada, pero al mismo tiempo, digamos, hacer del presente ese tiempo 1 en el que se fijan algunas restricciones para producir efectos o evitar que se produzcan algunos efectos en un tiempo 2 que sería el futuro, ¿no? Bueno, y para cerrar, me voy a la página oficial. ¿Cómo podemos relacionar esto? Porque esta unidad tiene todavía una clase más, que es pensar el sistema en clave de género. Finalmente, digamos, si el sistema político se define por esa función de asignación autoritativa de reglas y valores, de normas, y en las sociedades contemporáneas el Estado, bueno, por lo menos hasta ahora, ¿no?, aunque esté en discusión, el Estado es el formato institucional en el que se concentran esas asignaciones autoritativas de reglas y valores. Lo que me gustaría ver en la próxima clase en perspectiva de género es, como dice Catherine McKinnon, digamos, la posibilidad de pensar, bueno, ¿qué le deben, digamos, las mujeres o las sexualidades disidentes a esa dinámica político-estatal de asignación de funciones autoritativamente vinculantes, ¿no? McKinnon dice algo así como, bueno, que en un contexto de creciente incidencia de las marcas sexogenéricas en el ejercicio del poder, particularmente del poder político estatal, bueno, finalmente lo que hay que definir es qué es el poder, de dónde derivan y cómo se enfrentan a las mujeres. ¿Qué es la ley para las mujeres o para las sexualidades disidentes, ¿no? ¿Cómo funciona esa estructura sistémica, si ustedes quieren, que hace de la ley el insumo fundamental para definir asignaciones autoritativas a través del Estado, ¿no? ¿Cómo trabaja la ley a través del Estado para definir, digamos, el poder masculino, el poder binario, el esquema binario de estructuración sexogenérica, ¿no? Bueno, me parecía que esta era una entrada interesante que podíamos tomar para cerrar en la clase que viene, ¿no?, los análisis sistémicos. Bueno, digamos, la concepción cuasi biológica o cuasi cósmica, como dice Mastorre, digamos, que caracteriza los enfoques sistémicos, no es una concepción, digamos, ajena a las posibilidades de reproducción según una lógica sexogenérica de esas funciones autoritativas, ¿no? Entonces, me parece que estaría bueno completar este recorrido, digamos, por los enfoques, las perspectivas sistémicas, tomando en consideración de qué modo, digamos, esta lógica sistémica de reproducción de funciones autoritativas está replicando también un esquema de poder sexogenéricamente constituido, ¿no?